el procedimiento estándar básico que vamos a estar utilizando para poder realizar esta clase de entrenamientos va a estar basado en el descenso gradiente. Entonces, el descenso gradiente es un método de optimización que utiliza algunos elementos de cálculo. Para hacer uso del descenso gradiente, nosotros debemos de tener algunos elementos básicos. El primero es el seleccionar un modelo y ese modelo me va a decir la forma de esta función de estimación que yo estoy tratando de obtener. En este caso ya solté o eliminé el uso del versor para la función de estimación, pero estoy colocando acá un nuevo valor teta. Este valor teta consiste en los parámetros que van a definir el comportamiento de esta función. Entonces, por ejemplo, si yo decido hacer una aproximación o utilizar un modelo lineal, entonces vamos a tener el intercepto y la pendiente de esta función lineal que estoy utilizando para predecir y. Y en este caso el vector teta, que tiene estas componentes teta 0 y teta 1, el intercepto y la pendiente, se convierten en los parámetros. Entonces el comportamiento o la salida que yo voy a obtener va a depender completamente de quiénes son estos valores teta y cuáles son las entradas. Entonces este teta es el conjunto de parámetros y ese es el que yo voy a buscar ajustar porque es el que me determina cómo se va a comportar mi función para poder obtener esas predicciones Y. Entonces este es el que yo debo ajustar de manera que vayan siendo lo más parecidas posibles las salidas que nosotros obtenemos con los valores de target. Entonces para ello nosotros adicionalmente en algunos casos utilizamos una función loss y debemos tomar en cuenta que la función loss me sirve como un proxy o como una función que me permite estimar el valor cuadrático medio del error sin necesidad de que sea este mismo. Es decir, en algunos casos, en la mayoría de casos, vamos a poder utilizar el error cuadrático medio directamente como función loss, pero no es necesario que sea la misma función. En algunos otros casos, como hay algunos modelos como Lasso Regression, nosotros utilizamos otro tipo de función loss que nosotros tratamos de minimizar. Entonces, esta función loss, su valor va a depender del target, del valor de entrada y de los parámetros que nosotros hayamos seleccionado. Por supuesto que esto asume que la función o la forma en la que se calcula el output ya está dada y por ello es que es solamente función de este parámetro, de estos parámetros teta y no de la función como tal. Entonces este debe de alguna manera medir el error de las predicciones que nosotros deseamos y en muchos casos nosotros simplemente escribimos el L como una función del target y del output del modelo. Entonces, para poder utilizar descenso gradiente, es necesario que esta función loss sea una función diferenciable o por lo menos semidiferenciable respecto de los parámetros teta. Entonces, acá es donde nosotros vamos a ver cómo esto nos permite el uso de diferentes funciones loss, no necesariamente únicamente el error cuadrático. Por ejemplo, supongamos nosotros que por alguna razón nuestro interés no es construir un modelo para predecir o para acercarnos a valores de Y, dados estos valores de X y las observaciones que hemos hecho o tenemos son estas, por ejemplo. Entonces, si a mí me interesara construir una recta, así, entonces esta recta tiene esa característica o esa forma que les había descrito acerca de una función que es el producto con un vector de parámetros con el vector de observaciones o de features. Entonces, sí, a mí lo que me interesa es minimizar por alguna razón el número de parámetros o de observaciones que se distancian por encima de un valor de threshold, por ejemplo.
Entonces yo establezco un valor de threshold y mi deseo es minimizar el número de observaciones que se salen de acá, sin importar realmente que la distancia sea mucha positiva o negativa alrededor de este. Entonces ese error podría calcularse de alguna forma como discreta, es decir, si yo quiero medir el error en este caso, ese sería 0 porque queda dentro de la franja que yo tengo, pero si quiero medir el error acá, el error sería 1. Entonces, al tener una función discreta de esa manera, eso la hace difícil de integrar, de diferenciar, perdón, pero sin embargo podría utilizar una función loss diferente. Podría utilizar justamente la diferencia cuadrada entre la observación, el target y la predicción. Y esto me podría servir tratando de garantizar que al minimizar esto, yo voy a minimizar el número de valores que se van a escapar de esta franja de threshold que tengo acá. Entonces, en este caso, yo tengo un tipo específico y muy particular de función para medir o estimar el error, pero tengo otra diferente para calcular el loss o el costo, como lo vamos a describir más adelante, para poder utilizar el descenso gradiente, poder utilizar las derivadas. Ahora, el entrenamiento utilizando descenso gradiente tiene una forma muy particular, utilizando el conjunto de observaciones o de ejemplos que son parte del train set. Nosotros calculamos el valor de costo, que en este caso lo denoto como J, y sumamos el valor de todas las funciones loss. También podemos utilizar algunos elementos de reducción, como por ejemplo promediarlos. Y dado esto, este va a ser un proxy de qué tan mal, no qué tan bien, sino qué tan mal se está desempeñando mi modelo a la hora de predecir los targets. Entonces, al tener que esto me dice qué tan mal se está comportando, qué tan mal está desempeñándose mi modelo, yo lo que quiero es hacer que este valor sea mínimo. Idealmente, únicamente el error irreducible. Entonces, para ello nosotros utilizamos justamente este procedimiento de optimización. Recuerden que los problemas de optimización lo que buscan es un mínimo o un máximo de una función ajustando algunos valores. En este caso, los valores que nosotros vamos a ajustar son los valores del vector de parámetros θ. Entonces, usamos la propiedad del gradiente. La propiedad del gradiente dice que en la dirección de menos el gradiente de la función, en este caso utilizo θ para indicar que estamos derivando respecto de esas componentes del vector θ. Esa es la dirección en la cual esta función de costo va a decrecer lo más rápidamente posible al hacer variar estos valores de θ. Entonces, básicamente me dicen cómo debo de cambiar los valores de los parámetros para que esa función de costo se reduzca en valor. Entonces, aquí utilizamos este θn más 1, es decir, la nueva estimación para mis parámetros, como el valor anterior de esa estimación menos alfa veces el gradiente. Este alfa es llamado el learning rate y es un parámetro que me permite a mí ajustar qué tan agresivamente me voy a mover yo en esa dirección. Recordemos que esto es necesario porque esta propiedad del gradiente, al ser algo que está relacionado con derivadas, es válido solo localmente, es decir, es válido solo cerca de ese valor específico de los parámetros θ. Si yo me alejo mucho o doy pasos muy lejanos en esa dirección, la propiedad se puede perder. Generalmente nosotros lo ilustramos a través de un mapa de contornos. Entonces, si nosotros nos encontramos con un mapa de contornos específico en el que los valores son, por ejemplo, acá la función de costo tiene un valor de 1, aquí tiene 5 y por acá tiene 10. Entonces, al estar ubicados en este punto sobre ese valor de 10, el gradiente podría apuntarme directamente hacia allá. Entonces, si yo doy un paso hacia ese valor en esa dirección
modifico los parámetros en esa dirección, voy a hacer que la función de costo se reduzca, pero si yo doy un paso demasiado grande, por ejemplo hasta acá, podría hacer que yo caiga en un valor de 30, por ejemplo. Entonces, esta dirección del gradiente y la validez de que eso me va a indicar en qué dirección debo moverme para reducir el valor de la función de costo, solo se va a cumplir localmente. Entonces, si yo tomo un valor de learning rate muy alto, puedo hacer que estos valores en lugar de decrecer crezcan. Y si lo tomo muy pequeño, puede ser que no logre hacer que decrezcan lo suficiente o de forma significativa. Entonces, este valor alfa que yo debo de seleccionar previo a iniciar este procedimiento de descenso gradiente es un hiperparámetro. Mientras que teta, que está siendo modificado durante el proceso de entrenamiento, es un parámetro. Más adelante vamos a ver cómo este alfa puede ser establecido utilizando algunos criterios y algunos métodos que vamos a estudiar más adelante. Ahora, otra de las características que nosotros, o otro de los elementos que debemos de establecer en un principio es elegir el valor teta 0, que es el valor inicial para hacer uso del descenso gradiente. Ya que hemos introducido todos los elementos básicos de el descenso gradiente y de la terminología para la regresión, vamos a trabajar en nuestra próxima clase con un ejemplo particular de cómo hacer uso de TensorFlow para entrenar un modelo muy básico.